Hebreos 7, 9 y 10. Dice así la palabra. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Amén. Bueno, vemos acá como lo dice la palabra, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en sus lomos. Esta parte, para entender un poquito, lo que se traduce así normalmente, que como Abraham era antepasado, vemos que él a pagar los diezmos al Melquisedec, que sería figura del Señor. Entonces, ¿qué pasa? También lo pagó el Leví. Ahora, veamos esto. Dice, estaba en los lomos de sus padres. Y le vamos a dar una traducción nueva, de las que... Hay una que dice así. Perdón, un poquito la desprolijidad. Dice así una versión. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que estaba presente en su antepasado cuando Melquisedec salió a su encuentro, o sea, de su antepasado a Abraham. Otra versión dice así, escuchen. Podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham, a pesar de que Leví no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham. Por eso dice en las entrañas, en los lomos. Otra versión, la versión moderna, dice el lenguaje actual. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera, todos ellos estaban presentes en Abraham. Vemos acá la palabra, estaban presentes en Abraham. Entonces, a ver, yo lo que quería tocar o rescatar de acá, que primeramente estaban representados por Abraham, ¿no? Y esto algunos lo explican también, que en Adán nosotros también estuvimos presentes. Cuando dice que Adán pecó, nosotros también, siendo de la simiente de Adán, pecamos. Y en este caso dice, le dio el diezmo como un representante en la ley. Pero yo lo explico así, para mi entendimiento, ¿por qué le representa en la ley a Leví? Porque ellos creían fuertemente en su padre Abraham como patriarca, entonces ya de alguna forma estaban pagando en el sentido de que se sienten representados por él. Pero, a ver, es medio complejo entenderlo esto, pero al diezmar ellos, lo que están ofreciendo es su corazón. Y esto es lo que quería tocar más exactamente. Nosotros somos deudores. Abraham ofreció eso, ofreció la 10ª parte a Melquisedec, y entonces esto nos lleva a Romanos 8:12, que es lo que quiero destacar más porque somos todos deudores del Señor. Entonces, cuando le ofrecemos ese diezmo, ¿qué le estamos ofreciendo? Nuestro corazón. Entonces, estamos endeudados. Entonces, ¿qué le entregamos nosotros? Nuestra alma. Y eso es exactamente para mí lo que se tiene que explicar acá, más que, por ejemplo, que se siente representado. Sí, estaba en la simiente. Entonces, estaban participando ya los levitas de eso, de la participación, o sea, del dar. ¿Por qué? Porque también su antepasado lo estaba dando. Entonces, tomando el ejemplo de Abraham, ellos también están siendo partícipes o están actuando de la misma manera. Los levitas, por ejemplo, daban, creo que el diezmo de los diezmos.
Entonces estaban haciendo lo mismo. Hay algunos que lo explican al revés, que ellos reciben el diezmo los levitas, como lo recibió Melquisedec. Entonces, como Abraham ya dio ese diezmo, entonces también los levitas lo tienen que recibir como lo recibió Melquisedec. Pero bueno, son diferentes formas de explicar. Para mí lo que corresponde es que, por ejemplo, acá en esto, en Romanos 8:12, cuando dice somos deudores, Vamos a leerlo. Romanos 8:12 dice así la palabra. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si vivís conforme al Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos acá la palabra, somos deudores. Entonces, ¿nosotros qué le debemos? Le debemos nuestra vida. Eso es lo que entregamos en consagración. Vemos que la semana pasada tomamos eso, que le brindamos ese diezmo en nuestra vida. Y acá lo está diciendo, somos deudores. ¿Y nosotros qué le tenemos que entregar? Nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor, que diezmemos nuestro corazón u ofrendemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para el Señor y para predicar su palabra. Entonces, el Señor nos llama a ser obreros suyos. Entonces, tenemos que trabajar en la Grey, ¿para qué? Para que pagar nuestras cuentas, vamos a decir, porque somos deudores. Le debemos la vida, le debemos el conocimiento, el discernimiento que nos da para salir de nuestros pecados, de nuestro sufrimiento. Entonces, al ser deudores, esto me lleva a Mateo 18:26. Mateo 18:26. Dice así la palabra. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos, la parábola, ¿cuál es? La que se aplica acá, la de los deudores. Entonces, vemos acá la palabra. Este siervo había sido perdonado y le suplicaba al Señor, ten paciencia que te lo pagaré todo. ¿Por qué? Porque era deudor. Hicieron cuenta y le debían. Entonces estaba en deuda y dice que le suplicaba. Y así también, yo creo que de la misma manera cuando dice postrado, humillado, eso quiere decir, le suplicaba, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces nosotros cuando ofrendamos nuestra vida le estamos pagando de alguna manera lo que hizo por nosotros. Él compró nuestra vida, ¿para qué? Para que le sirvamos, porque somos esclavos suyos, como dice Pablo, ¿no? Y al ser esclavo suyo, entonces, ¿el esclavo qué hace? ¿La voluntad de su amo o hace la voluntad suya? La voluntad de su amo. Entonces, vemos, como somos esclavos de Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Y dice, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia, le perdonó, dice, lo soltó y le perdonó aquella deuda. ¿Cuándo nos perdona? Cuando nosotros le consagramos la vida y le pedimos, suplicando, ¿no? El Señor va a tener misericordia. Y como dice acá la palabra, le suplicó. Y así también cuando nosotros pedimos perdón, le confesamos nuestro pecado, tenemos ese corazón arrepentido, vamos a pagar nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner a cuenta trabajando para el Señor, porque nosotros somos obreros y si tenemos deuda, ¿con qué le pagamos? Con nuestro trabajo, con nuestra labor. En ese tiempo, por ejemplo, se pagaban las deudas así. Cuando entraba uno en deuda, si no quería ser esclavo, tenía que, digamos, o entraba con esa deuda, trabajaba para esa persona. Era esclavo por un tiempo, hasta saldar esa deuda, después lo soltaba. Entonces, en este sentido también vemos acá la palabra, que el Señor nos pide nuestra vida, porque tenemos deuda, entonces nosotros entramos a hacer su voluntad, trabajar en su viña, en su grey, ¿para qué? Para que saldemos nuestra deuda. Y eso es lo que va a perdonar, lo que va a dejar saldada la cuenta, nuestra labor en el campo del Señor. Por eso dice, le suplicaba. Y nosotros con corazón postrado, humillado, ahí le vamos a suplicar para poder también entrar en la labor del Señor y para poder saldar nuestra deuda. Y el Señor va a perdonar nuestros pecados, nos va a hacer libre, nos va a hacer libre de todo, de toda la opresión, de la carga, porque esos son los síntomas
las deudas, son los síntomas, las manifestaciones son el nervio, la opresión, la carga, el dolor de cabeza, la tristeza, todas esas cosas, manifestaciones de que estamos en deuda, o sea, estamos en falta. Entonces, nosotros necesitamos pagar a través de llevar una vida rendida para el Señor, trabajar en la grey y vamos a saldar la cuenta. Y cuando saldamos la cuenta es cuando vamos a sentir esa paz. Estamos hablando de una figura. Vamos a sentir el descanso, vamos a sentir la alegría. Y dice en Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice así la palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos. Y eso es un síntoma de clamor, el pedido. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados. Somos deudores, estamos en falta y necesitamos ahí reconocer nuestras deudas con el Señor, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos haga libre. Entonces, vemos que también nos lleva esto en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice esto la palabra: y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos, fuimos rescatados, dice, de nuestra manera vana de vivir por la sangre de Cristo. Entonces, al ser deudores, escuchen, al ser deudores, nosotros tenemos una cuenta pendiente. Ahora vos fíjate que en el párrafo que habíamos leído, en Mateo le suplicaba: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y vemos que el Señor nos rescató, no con oro, no con plata, sino con su sacrificio. Dice así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, una persona que estaba endeudada, venía otro, le saldaba la deuda, o pagaba para que no entre en esclavitud esa deuda, entonces lo salvaba de la esclavitud. Entonces, prácticamente quedaba sin deuda. Entonces entendemos acá que el Señor es el que pagó el precio por nosotros, el que puso el dinero, no con oro, no con plata. Entonces, ¿para qué? Para rescatarnos de la esclavitud. La persona que estaba en esclavitud, si otro lo quería redimir, tenía que poner o saldar la deuda. Y en este caso, el Señor saldó de nuestras deudas en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz, cuando decimos en la cruz, que hizo su sacrificio ahí para que seamos libres. Y eso es lo que nos cuesta asimilar en nuestra vida. Como decía la semana pasada, siempre actuamos de nuestra manera, en nuestro impulso, en vez de ir a su sacrificio. En vez de pedirle perdón. Señor, vos hiciste la obra de la cruz del Calvario, la palabra dice que saldaste mi deuda, y yo no creo. Por eso lo quiero hacer a mi manera. Por ejemplo, no con oro y plata, dice la palabra. ¿Y con qué le vamos a pagar, como dijo David? ¿Con qué le pagaremos? No tenemos con qué pagarle. Entonces dice acá la palabra: con la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que puede saldar la deuda, es el sacrificio de Cristo. Siempre vamos a ser deudores. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser deudores sin el sacrificio de Cristo? ¿Por qué? Porque nos va a tomar la vieja naturaleza y no estamos trabajando en el campo del Señor, no estamos haciendo la voluntad del Señor, entonces estamos en cierta falta, en cierta deuda. Ahora, cuando nos rescata el Señor, cuando conocemos su camino, cuando conocemos su voluntad, su palabra, y que somos hijos de Él, entonces somos también deudores. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para Él, para saldar esa deuda con que nos rescató, como dice acá la palabra, de nuestra manera vana de vivir. O sea, de ese sufrimiento, de esa opresión, de ese dolor. Ahora, ¿tenés con qué pagarle, por ejemplo, por decir algo, la salud de tus hijos?
la salud de tus parientes, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. A pesar que uno diga, no buscan el camino del Señor, pero ya hay una deuda, porque, a ver, al estar uno buscando, al estar uno orando, al conocer la voluntad del Señor, el Señor en cierta forma ya te va protegiendo eso, porque hay promesas para ello. Entonces en eso ya tenemos que ponernos a cuenta, Señor, perdóname, para que me ponga a cuenta esa protección que le está dando a mi familia, esa salud que me está dando a mí, ese trabajo que me está dando a mí, permitiendo que no pase necesidad también. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta que el Señor las pagó y el Señor hace la obra y el Señor nos protege. Entonces nosotros tenemos que ponernos por agradecimiento en la voluntad del Señor, en el camino del Señor, pidiéndole perdón ahí, Señor, dame esa libertad para poder saldar la deuda, Señor, que yo pueda trabajar como obrero tuyo, que pueda predicar la palabra, que pueda rescatar almas de sufrimiento como a mí un día me predicaron, también necesito llegar a otras personas. Que yo al abrir mi boca pueda predicar con denuedo, como dijo Pablo, la palabra. Y en eso tenemos que ver, a ver, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Realmente estoy siendo agradecido por eso? ¿Realmente me doy cuenta que el sacrificio de Cristo tiene un valor? ¿Me doy cuenta que estoy en deuda con el Señor porque primeramente me rescató a mí, pero a pesar de que muchas veces todavía no rescata a la familia, está en el plan de salvación? Y entonces ahí esforzarse más, trabajar más por mi pecado. ¿Para qué? Para que yo pueda predicar. Y no me canso de repetir ese versículo. Pablo dijo, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. Entonces tenemos que meditar en esa situación. ¿Estás sano? El Señor lo permitió. A ver, ¿tenés trabajo? Es porque el Señor lo permite. ¿Estás escuchando la palabra? Porque el Señor te da la libertad. ¿Tenés tiempo para orar? El Señor te está dando la libertad. ¿Te da el conocimiento? El Señor lo permitió. Entonces todo eso representa deudas. Genera deudas para nosotros, porque el Señor nos va pagando con bienes. Pero nosotros, si no le pagamos con nada, entramos en un saldo negativo. Entonces necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. El Señor da, como dijo al siervo que le dio un talento, al otro le dio 2 talentos y a uno 5 talentos. Y necesitas multiplicar eso, porque el Señor nos da la herramienta, el conocimiento, el tiempo, la oración, la palabra, el lugar. ¿Para qué? Para pagar nuestras deudas. Y dice acá la palabra 7:11 de Hebreos. 7:11 de Hebreos. Dice así la palabra: si pues la ley fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote? Vemos acá la palabra, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Vemos qué necesidad, si fuese, dice la perfección, por el sacerdocio levítico, representando la ley. ¿Qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote? ¿Por qué tendría que venir, en este caso, Cristo? ¿Por qué se tendría que levantar Cristo si por la ley alcanzamos la salvación? ¿Por qué? Se pregunta. Entonces vemos que dice acá en el 12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y esto nos lleva a Hebreos 8:7 y vamos a darle sentido, porque la ley nada perfeccionó. Y esto es lo que siempre hace el contraste este libro de Hebreos, el contraste de la ley y el sacrificio de Cristo. Vemos acá la palabra 8:7. Dice de Hebreos, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado un lugar para el segundo, dice, como referencia. ¿Qué sentido tendría si en el sacerdocio levítico, en el tiempo de la ley,
se podía perfeccionar o se podía salvar del pecado, rescatar del sufrimiento a la humanidad o al ser humano, ¿qué sentido tendría que Cristo venga a morir? Que se levante otro sacerdocio, como dice en esa parte. Entonces acá la palabra, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera dado lugar para el segundo. No tiene sentido, hermano, algo que está supuestamente bien, reemplazarlo por otra cosa, por otro pacto, por otro sacerdote. Si la ley pudiera salvar, si la ley podía libertar del sufrimiento, del cautiverio, de la opresión, de la carga, de lo que fuera el sufrimiento del ser humano. Y vemos que no tiene sentido, dice acá la palabra. Y esto me lleva también a Hebreos 7:18. Hebreos 7:18 dice esto la palabra. Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, dice en el 19. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Queda abrogada la ley, eso está diciendo. Y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿cuál es el camino que nos enseñó Jesucristo? Su sacrificio. Vemos que la última noche que compartió con sus discípulos, dice que partió el pan y tomó el vino, ¿no? Una figura, una simbología de su sacrificio, por la cual nos acercamos a Dios. Vemos como tocamos en Hebreos 6:1, a través del velo que se rasga, se rompe y entramos a la presencia de Dios. Y cuando decimos a la presencia de Dios, es decir, entramos al descanso de nuestra alma. Y eso es lo que necesitamos entender, que su sacrificio nos lleva a la comunión con Dios, nos lleva al descanso. Cuando tenemos contacto con el Señor a través de la fe en este sacrificio, en esta mejor esperanza, porque es la que nos liberta de la opresión, del sufrimiento, y como dice acá la palabra, nos acercamos a Dios. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? De otra manera, solamente pedimos perdón. ¿Pedimos perdón para qué? Para que seamos libertados. ¿Por qué? Porque ese sacrificio está indicando dónde se mostró el perdón de Dios, dónde se mostró su amor, el amor de Dios. Dice que mandó a su Hijo, que murió por nosotros, ¿para qué? Para rescatarnos. ¿Y ahí qué se estaba haciendo? Perdonando a la humanidad. Entonces, si yo voy y clamo y pido perdón a Jesucristo, al Señor, vemos acá la palabra, y esa incredulidad, su sacrificio, Señor, perdóname, para que crea que ahí se derramó poder, Señor. Perdóname para que no actúe con mi manera propia, que yo quiero acercarme a Dios a mi manera, y a mi manera, ¿qué significa? En el tiempo de la ley significaba por la ley, pero a mi manera en este tiempo, ¿qué significa? ¿Cómo que querés obtener el descanso? ¿A través de qué? Entonces, ahí es cuando empezamos a meditar. Uno a través del materialismo, otro a través de los afectos, otro a través de placeres de esta vida que quieren conseguir el descanso en su alma. Pero vemos acá la palabra que lo dice, y el mismo Jesucristo lo decía: en mí tendréis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces vemos que se dijo consumado eso en su sacrificio. Y cuando creemos eso, es cuando vamos a recibir el descanso. Pero para creer, como digo, ¿nosotros de qué somos? De polvo, ¿no? Del polvo, como dice la palabra. ¿Qué esencia tenemos? De incredulidad. Entonces, ¿qué necesito reconocer? Mi incredulidad. Señor, perdóname. Ayúdame a creer. Y a veces hasta creemos que creemos, como se explicaba siempre. Pero en realidad es una creencia o una fe natural, porque nosotros vamos a creer solamente a través de que Jesucristo o el Señor mismo o Dios mismo nos dé esa fe. ¿Esa fe de dónde proviene? ¿No proviene de Él? El gozo, la paz, la alegría, la fe, ¿de dónde proviene? ¿La naturaleza de quién? De Dios.
Entonces nosotros reconocemos que nos hace falta de esa naturaleza, de esa fe. Entonces, a través de reconocer, Él otra vez nos da ese querer como el hacer. Otra vez Él pone ese deseo, Él contrita, Él nos hace ver que estamos llenos de incredulidad, por la cual actuamos en contra de la voluntad del Señor, por la cual por los síntomas no nos damos cuenta, falta de descanso, dolor de cabeza, opresión, preocupaciones, ya estás fuera de la presencia del Señor y necesitas entrar otra vez al santuario, en la comunión con Dios. Y entonces eso es lo que te lleva al sacrificio, porque en el sacrificio que mostró, que mató a la vieja creación. Y nosotros, si creemos eso, y de la misma forma matamos nosotros, pidiendo perdón, crucificamos la vieja creación, entonces ahí va a entrar el descanso. Y eso necesitamos saber, necesitamos tener en claro, su sacrificio solamente nos redime del pecado. Dice así la palabra, Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene sombra de los frutos o de los bienes venideros y no de la forma misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Vemos acá la palabra. La ley es sombra solamente, no es la imagen misma de su sustancia o de las cosas. No es la imagen misma de Dios, no es realmente Dios, no es solamente, es una figura. Vemos acá la palabra, es una figura. Todo eso que se venía mostrando, la matanza del animal en el altar, estaba mostrando el sacrificio de Cristo, pero no era lo real. Lo real pasó después, cuando Cristo entregó su vida. Y ahora vemos acá la palabra, nunca pueden hacer por los mismos sacrificios que ofrecen cada uno, perfectos a los que confían en la ley. Nunca pueden perfeccionar, o sea, nunca pueden salvar, nunca pueden libertar del sufrimiento, de la opresión, de la carga, del dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque para esto necesitamos el sacrificio. Y a los judíos le estaba hablando, ustedes creen en la ley, así no van a ser libres. Necesitan creer en Cristo, ese que murió, ese que crucificó. Y a Él tenés que ir, a ese sacrificio. Creer que ahí fue derramado, no por la ley. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Al reconocer nuestra incredulidad, Señor, necesito de ese sacrificio, que se derrame en mi vida, esa sangre, ese poder que fue derramado. Dijiste, consumado es. Y si es consumado es, se tiene que cumplir en mi vida. Y yo no lo veo, no lo siento. Lleno de carga, lleno de opresión. Y vemos que en el tiempo de los judíos, o sea, de la ley, perdón, simplemente era sombra. Simplemente era sombra. Pero no podían de ninguna manera salvar, dar liberación. Ahora tenemos un sacrificio perfecto. Somos hijos de Dios y cada vez que clamamos al Señor, ¿qué va a pasar? Nos liberta del pecado, nos da ese perdón, esa liberación, cuando reconocemos que hay dureza, que hay opresión, que hay carga. Entonces, está el sacrificio para eso. Ahí se pagó. Entonces nosotros, ya que creemos en el sacrificio, en cierta medida, digo, en cierta medida, ¿no? Porque después está eso que lucha contra la vida de Cristo. Eso que pelea las dos creaciones, que no quiere morir el viejo hombre. Entonces el viejo hombre confía, como los judíos confiaban en la ley, que eran méritos propios de querer llegar a Dios, maneras propias, esfuerzos propios. Nosotros también así, una forma humana que queremos alcanzar a Dios. Pero dice, hay un mejor sacrificio para esto. Y el sacrificio de Cristo es la que nos perdona, la que nos liberta. Y cuando oramos y le pedimos perdón, se va el dolor de cabeza, la opresión, la carga, las ataduras, los bloqueos, la falta de entendimiento, la falta de interés por la palabra, la opresión. Hay tantas cosas, hermano, que nos libertan. Y entonces
vemos que de la única manera que nos acercamos a Dios es por el sacrificio. Porque por el sacrificio, como dice, que Cristo murió, resucitó, entró, se sentó a la diestra del Padre, y nosotros como coherederos, ¿dónde nos sentamos? A la diestra también. La palabra misma la dice, y lo dijo Él: yo me iré, prepararé morada, y vendré, y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, en la misma presencia del Padre. Esto nos acerca a Dios. La ley simplemente condenaba y los alejaba de la liberación, del perdón de pecado. Pero nosotros tenemos un mejor sacrificio por la cual nos acercamos a Dios. El pacto de Jesucristo. Porque esa fue la voluntad del Señor. Que a través de esa sangre derramada, a través de que mandó a su Hijo, el Padre, para que tengamos perdón de pecado. Esa fue su voluntad y la voluntad de Jesucristo, porque estaban en acuerdo los dos. ¿Para qué? Para que fuera así, por el sacrificio de su Hijo, por el sacrificio de Cristo, que obtengamos el perdón de pecados. Dice en Gálatas 2:21, Gálatas 2:21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, o en vano murió Cristo. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces en vano murió Cristo. Entonces muchos quieren judaizar. Y digo, a ver, vamos a entrar en esta explicación, porque necesitamos nombrar lo otro, ¿no? Como muchos siguen practicando cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿por qué? A ver, si Cristo la hizo, por ejemplo, el bautismo, ¿no? El bautismo como figura ya estaba en Moisés, y había distinto, como figura estuvo en lo de Naamán cuando se sumergió en el río, y bueno, había varias figuras. Pero a lo que voy es que hoy, por ejemplo, muchas iglesias lo siguen practicando. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cristo lo hizo, pero dice que Cristo nació de mujer judía bajo el tiempo de la ley. Él vino a cumplir la ley, él mismo lo dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dice. Entonces él cumplió la ley, porque la tenía que cumplir, y el único que podía cumplir la ley era él. Por eso es un sacrificio perfecto, porque él no está en falta con Dios. El animal del sacrificio tenía que ser perfecto, ¿no? Mostrando ya la vida de Jesucristo. Entonces, ese es el único sacrificio que recibe Dios. Animal perfecto en ese tiempo como simbología, como figura de sacrificio perfecto que iba a ser Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba sin pecado en sí. Entonces, a ver, muchos hacen o practican estos bautismos y piensan que, algunos nos dicen, no, sabemos que la salvación es por fe, como de la doctrina donde venimos nosotros, pero es un paso de obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿De dónde se saca eso? ¿Dónde lo dice? ¿Obediencia a qué? A la ley será, porque estaba todo eso en tiempo de la ley. Después hay muchas figuras que se siguen practicando. La Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena, cuando que se practicaba el ágape en ese tiempo, comparten, lo hizo Cristo, y dice, háganlo en memoria de mí hasta que yo venga. Pero Cristo, ¿en cuánto murió? ¿En cuánto vino? Después del sacrificio, ahí se cumplió prácticamente en unos días. Hasta que yo venga, háganlo. O sea, no pierdan de mi presencia. Eso está diciendo. Le está diciendo en un lenguaje natural, pero ellos tenían que recibirlo espiritualmente. Discernir. Háganlo hasta que yo venga. No quiere decir empiecen a partir el pan todas las noches. Lo que le está diciendo ahí, crean en mí, en mi sacrificio, mi carne, que representaba el pan,
y el vino o la vid, que sí, representaba su sangre. Crean en mí, crean en el sacrificio, que yo les voy a dar perdón de pecados, ahí en mi sacrificio, porque voy a ser muerto, pero voy a resucitar y van a tener vida eterna, hasta que yo venga. Y ese hasta que yo venga, hasta que se manifestó Él. Se manifestó Él. En el espíritu, algunos dicen también, en la carne, sí. En la carne podrá ser, pero espiritualmente, como dice, se tomó 40 días, eso tendríamos que tocar un día. 40 días se manifestó en esta tierra, ¿no? Y después derramó el Espíritu Santo, ¿no? Creo que 40 días pasaron, se derramó el Espíritu Santo, y eso es una tipología, una simbología que ya había sido derramado el poder. El poder de Dios sobre esta tierra, sobre cada ser humano. El Espíritu Santo como una señal de su manifestación. Ahora, sabemos que cuando dijo el consumado Él murió, resucitó, ya venció la muerte y ya ahí recibimos en la práctica la liberación, la salvación. Pero bueno, la cuestión es que se sigue practicando eso. Yo iré y vendré, dice. Y ustedes fíjense también que Él cuando habla de su manifestación, de su resurrección, voy a ser muerto, pero dice, voy a volver. Y le pregunta, dinos cuándo pasará esto. Lo del reino, lo de su manifestación. Dice, no pasará de esta generación. O sea, ustedes lo van a ver. Eso le está diciendo. Y algunos esperan 2000 años después. Algunos simplemente se paran, ¿no? Pero ahí está hablando de resurrección, acá manifestación, esto, lo otro. A ver, dividen sin entender que está hablando de todo lo mismo. Su resurrección. Y la resurrección, ahí cuando se establece el reino de Dios, es cuando se establece la salvación para toda la humanidad. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y cuando dice muertos en delitos y pecados, estamos diciendo que estamos todos condenados. Y ustedes fíjense la figura, o más bien el versículo cuando dice, vi a los muertos grandes y pequeños delante del Señor. Eso le dicen en el Apocalipsis. Como siempre se predica, que el mar va a entregar a sus muertos, tiene toda una simbología, todo un sentido, toda una explicación eso. Pero estaba meditando un poco y eso, vi a los muertos, grandes y pequeños delante del Señor. Era todos los que representa la humanidad en ese tiempo. Muertos grandes y pequeños. Y el Hades y todo, dice, entregaron sus muertos. Vemos, muertos porque estamos en condenación. Y uno dice que resucitaron para vida eterna y otros fueron condenados. Vemos acá la palabra como... un día lo voy a tocar, porque no quiero entrar en este detalle, vamos a tocarlo bien cuando toquemos los libros, porque si no solamente estoy tirando ideas al aire y muchas veces necesitamos profundizar en esos versículos para tener una formación concreta, para poder rebatir, invalidar todo lo que está mal interpretado. ¿Amén? Dice así la palabra, Hebreos 9:7. Dice así la palabra, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece a sí mismo. Dice, en el lugar santísimo, ¿quién entra? El sumo sacerdote una vez al año, dice. Dando a entender el Espíritu con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer perfecto. Al que practica ese culto, vemos acá la palabra. Dice, la ley no puede hacer perfecto. Esto lo está diciendo acá la palabra. Dice, ya que consiste solamente en comida, bebidas, diversas abluciones. ¿Abluciones qué quiere decir? Que tiene que ver todo con lo referente al agua. Y ahí es cuando tocamos el bautismo. Ahí es cuando tocamos el bautismo. El bautismo, había otras formas también de abluciones, el lavado de pies, por ejemplo, es una ablución también, y eran todo figuras. Y dice así la palabra, y ordenanzas de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Pero estando Cristo ya presente, su sacrificio, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, pero ya estando Cristo presente. Entonces, ¿se puede practicar eso? ¿El lavado de pies como hacen en otras iglesias? No quita, no agrega nada en sí. Y eso refleja más la incredulidad del pueblo. Porque si hijo Cristo consumado es y no hace falta otra cosa, ¿por qué se agrega la Santa Cena? ¿Por qué se agregan los bautismos? ¿Por qué se agregan los lavados de pies? Hay otros hermanos que no comen cerdo porque le dicen, está escrito en la Biblia. Sí, en la Biblia está escrito todo, pero hay que ver para qué tiempo lo está diciendo. Y ese tiempo para el tiempo pasado, pero ahora ya está presente el tiempo de Cristo, como dice acá, pero ya estando presente Cristo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, vemos acá cómo lo explica. Está dividiendo los dos tiempos claramente, y muchos sin entendimiento, queriendo ser más judíos que los judíos, lo van practicando, lo van haciendo, pero no sirve para nada, no tiene valor alguno contra los apetitos carnales, dice la palabra, contra los apetitos del pecado. No te cambian, no te perdonan, no te libertan. Y como dice la palabra en 2 Corintios 3:6, 2 Corintios 3:6, dice así la palabra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y más el Espíritu vivifica, o sea, que da vida. Dice, nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué se predica la ley? ¿O por qué muchos predican la ley? ¿Nos mandó a predicar la ley el Señor? No, nos mandó a predicar el nuevo pacto, la cruz de Cristo. Por eso dice Pablo en el libro de Corintios, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, dice la palabra, y a este crucificado. Y vemos que siguen con el viejo rito, que ni siquiera era para nosotros, porque era para los judíos. A los gentiles solamente le mandamos a que se abstengan de la idolatría, dice, que no ofrezcan sacrificio a otros dioses. Nada de otra cosa le mandamos. Esto es para el judío. Y para ese tiempo encima, porque ahora al judío tampoco le sirve esto. Y vemos que dice la palabra, ministros competentes del nuevo pacto. O sea, nos dio la competencia, nos dio la capacidad para poder predicar ese nuevo pacto. Nos dio esa labor, nos dio ese trabajo, no de letra, no podemos predicar la ley. Y dice acá la palabra, sino del Espíritu. La letra mata, condena, pero el Espíritu vivifica, ese que da vida. ¿Dónde tenemos la liberación? En el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Y en eso tenemos que pedir perdón para que nos abra la mente, para que si hay contaminaciones, levaduras, según la ley, cosas que todavía están fuertes en nosotros, y no me canso de repetirlo, ¿no? Porque pero en todo está fuerte eso. Digo, lo más fuerte que tenemos nosotros, a pesar de que muchas cosas no practicamos ya, pero sí la imposición de mano haciéndolo naturalmente, ¿no? Cómo está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y a veces yo también me pregunto, por eso digo está fuerte. ¿Será que estoy haciendo correctamente? Porque yo dudaba primero, después me convencí, después dudaba, después me convencí, después dudaba, después me convencí.
Mi mamá mismo lo enseñó, pero como tenemos una mente tan limitada, y yo me acuerdo que había soñado con mi mamá y ella misma me había dicho, ustedes entendieron todo mal lo que yo les enseñé, pero yo voy a venir otra vez y les voy a enseñar. No voy a venir de la misma manera, pero les voy a enseñar. O sea, y entendí ahí que la misma voz de Cristo me estaba hablando. Porque si no, porque otra vez queremos. Eso, y es verdad, porque yo también mismo lo siento. Es que parece que no es valedero, si vos no le tocas así, parece que no va a salir el poder de Dios. Es así, es algo que te lleva. Algo que te lleva, aunque yo no lo hago con la gente, pero por dentro esas ganas están. ¿Por qué? Porque está fuerte esa tradición, esa forma de ley, eso es decir, con mis manos, o que va a salir el poder de Dios. Y algunos que, por ejemplo, no se sienten libres, se tocan la cabeza. Pero si el poder está saliendo mismo de adentro, y si vos estás presionado, ¿cómo te vas a libertar vos mismo? O sea, está tan fuerte eso, es tan, no sé cómo decirlo, a otra expresión buscar, pero está muy fuerte, está muy fuerte. Yo enseñaba, cuando enseñaba esto también veía a un pastor que decía, bueno, yo no lo toco con las manos, voy y lo toco con los pies y se manifestaba igual el poder de Dios. Vos fijate que ahí ya es una forma de que está mostrando que no es por la imposición de manos. Otras personas, cuando yo decía, ¿no? Esto de los endemoniados, que tienen autoridad, yo no lo voy a tocar, Dios le va a atar a eso. Y están los endemoniados y le mandan, en el nombre de Jesús, quédate quieto, arrodillate, dice, arrodilla la persona endemoniada. Entonces, ahí quiere decir que está la autoridad de Dios. Entonces, pero tenemos una forma tan natural de entender la palabra que nos apegamos. Lo hacían con simbología, pero porque miren cómo yo razonaba, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo se puede? El amor, ¿cómo lo expresas vos? Abrazando a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a expresar la manifestación del poder de Dios? A través de una imposición de manos. Eso es lo que razonaba yo. Después me di cuenta que estaba errado lo que estaba diciendo. Ya me empezó a abrir un poquito la cabeza con la sombra de Pedro que pasaba, mostrando Pedro ahí o la sombra mismo, mostrando que no necesitaba esa imposición de manos tal cual. A Pablo, por ejemplo, le traían las prendas, pero nosotros necesitamos, eso es tan fuerte. Por ejemplo, yo le pregunto sinceramente a Enzo, cuando le vas a orar, o sea, cuando sentí esa gana de orar, ¿no te dan ganas de agarrarle y tocarle la cabeza a tus hijas para orarle, así, pensando que por eso se van a libertar? Es por tu oración, por tu corazón contrito y humillado, no es por tocarle la cabeza. Pero esa manifestación está en nosotros. Y entonces esa es una forma de apego a la ley que todavía muchos no lo entienden y muchos me juzgarán. Muchos, bueno, porque vos no le querés orar, o porque vos tenés maldad, o tenés abandono. Y otros dirán, este está loco. Este está yendo en contra de la palabra, no se le revela, no entiende la forma. Pero lo cierto que cuando lo tocó la sierva, yo mismo comprendí, pero después me fue abriendo un poquito y me falta abrir. Esa es la realidad. La realidad, cuando mi mamá estaba, el último día que estuvo, que estaba mal, yo le estuve orando y yo digo, por si acaso, me estaré equivocando, porque ella ya no quería que le hagan imposición de mano. Oren, nomás decía. Y yo fui y le oré igual, le hice imposición de mano, porque era tan fuerte en el sentido que hay todavía esa levadura, esa mezcla. Entonces eso es lo que tenemos que meditar, que está fuerte en nosotros, está fuerte y nos lleva a creer esas maneras. Bueno, ya lo vamos a dejar acá, mañana